Josué capítulo 21. Y esta es una mañana hermosa y gloriosa, preciosamente espectacular, porque hoy vamos a reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar acerca de las promesas de Dios? Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por el privilegio que nos das como bolivianos, Señor Jesús, a todos aquellos que hemos nacido en esta nación para poder heredar esta tierra y heredársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, porque además tú, aquel que prometió, eres fiel para cumplir todo lo que has prometido. Y venimos, Señor Jesús, en este día en el cual celebramos la independencia de nuestra nación. Venimos, precioso Rey, a reclamar las promesas que has dado sobre Bolivia. Aun cuando fuese esa pequeña y despreciada, menospreciada nación, a tus ojos, Señor, es grande. Bolivia es la niña de tus ojos, Señor Jesús, y reclamamos que tu luz pueda salir brillando ahora desde este lugar. Y así, Señor, como en el pasado, libertadores salieron de otros lugares, te pido que tus hijos manifestados en la tierra puedan salir a libertar las naciones desde esta hermosa y preciosa nación. Tú eres el Señor de toda la tierra y tú eres el Señor sobre Bolivia. Háblanos esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque quiero que muchos puedan ir a celebrar bien su nación y puedan comer un buen plato boliviano, aleluya. Aunque comas pizza, igual está hecho en Bolivia, gloria a Dios. Así que va a ser un buen plato boliviano, amén. Pero hay algo que sucede respecto a las promesas, muy bien. Y Dios es un Dios que nos trae promesas constantemente. Estaba estudiando esta palabra, la palabra promesas. En el Antiguo Testamento, la que más se utiliza es la palabra dabar. Muy bien, es la palabra hebrea dabar. Y la palabra dabar es una palabra que simplemente significa el hablar de Dios. El hablar de Dios. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claramente establecidos en nuestro corazón es de que aquel Dios que promete, cumple lo que promete porque promete con su hablar. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice cielo y tierra, ¿qué? Pero lo único que no pasa jamás es su palabra. ¿Por qué? Dice, mira, cuando la palabra de Dios nos dice en Hebreos de que todo el universo fue constituido, todo el universo y todo lo que vemos ha sido constituido por la palabra de Dios. La ciencia ha demostrado, la NASA ha demostrado hoy en día, el universo es una creación que sigue en constante expansión. ¿Sabías esto? El universo no se queda quieto, pero el universo está constantemente creciendo y creciendo. Y a lo largo de años y décadas y siglos, el hombre anda descubriendo nuevos planetas. Y lo que yo puedo decirte es de que esos nuevos planetas es simplemente la expansión de su palabra. Porque creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y luego qué? Dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Y la luz sigue en expansión y en expansión y en expansión y no se detiene la luz en el universo. Sigue expandiéndose y expandiéndose, porque la palabra de Dios es lo que sustenta todo el universo. Tú y yo estamos hoy vivos por la palabra de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios habla, algo que es importante entender respecto a las promesas es de que tú no puedes buscarte una promesa que se acomode a ti.
Señor, prométeme un auto, ¿no es cierto? Y la Andri dice, ay, Señor, ya puedo tener licencia, te pido, Señor, prométeme que me vas a dar un auto, prométeme un auto, prométeme un auto. No, 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 no. Dios tiene que hablar y tú tienes que agarrar esa promesa. Y si en la Biblia dijera, André, he aquí yo te digo que te daré un auto, el Señor te daría un auto. Como no dice, te lo tienes que comprar, hija. Marcy y Sandra están así, gracias Señor, ¿no ve? Sí. Ok, pero tienes que entender, toda promesa tiene que ser una promesa que esté alineada a la palabra de Dios. Si no está alineada a la palabra de Dios, no hay un sustento para que esa palabra se pueda cumplir, esa promesa se cumpla. En cambio, cuando Dios ha hablado, porque Él habló, se va a cumplir. ¿No nos dice esto la palabra en Hebreos cuando está hablando acerca de Abraham y de Sara? Y dice de que ellos ni siquiera consideraron su propio cuerpo, que estaba ya muerto. Dice el de Abraham ya estaba medio muerto. Yo creo que estaba 3/4 y medio muerto. ¿No? O sea, pero dice que él estaba seguro porque fiel era aquel que había prometido. Y esto es muy importante entender. La fidelidad de Dios depende de su palabra. Él es fiel porque su palabra permanece para siempre. Entonces, cuando el Señor nos promete algo, y yo sé de que, ahora, en un momento vamos a entrar a una sección donde tienes que entender una diferenciación entre las promesas y promesas, ¿sí? Porque hay promesas incondicionales y hay promesas condicionadas. Y eso es vital entender. Porque si no entiendes los dos, entonces promesa parece para algunos es así como que varita mágica de la hada madrina. El Señor no, tú no eres Cenicienta para que el Señor venga como hada madrina y te haga lo que sea que te ha dicho que hagas. Aunque tienes cara de Pepito Grillo, tú no eres Pinocho tampoco para que venga la hada madrina y te haga en nombre de palo. ¿Sí? Entonces tienes que entender de que vamos a entender por la gracia de Dios hoy, y te voy a mostrar algunos ejemplos en la palabra, cómo hay promesas que son incondicionales, que no dependen de ti ni de mí, son promesas que el Señor ha dicho y simplemente las va a hacer, pero también existen palabras condicionadas. Y cuando hay promesas que son condicionadas, la condición del cumplimiento de esa promesa es de que tú hagas y estés en el lugar haciendo lo que el Señor te ha dicho que hagas. ¿Siguen? ¿Sí? Pero de vuelta a esta definición, la palabra promesas entonces es la palabra dabar. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento la palabra de Dios, la Biblia, fue traducida del original que estaba escrito en el hebreo, fue traducido al griego, porque el griego era el idioma oficial en los tiempos del Señor Jesús. Llegó el Imperio Romano y había un solo idioma. Entonces, para poder seguir hablando esta palabra a las siguientes generaciones, estos grandes eruditos tomaron la palabra de Dios que estaba escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y la tradujeron al griego. Y esa traducción se llama Septuaginta. Muy bien, esta Septuaginta, es más, muchos creen que la Biblia que Jesús estaba leyendo, es muy posible que la que estaban leyendo en ese tiempo era la Septuaginta. Muy bien, entonces, la Septuaginta es el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, pero traducido al griego. Y en el griego existen dos palabras que se utilizan para la traducción al español de palabra. Una es logos y otra es rema. ¿Sí? Logos básicamente significa una palabra que está escrita. Bien, y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la letra de la ley, o sea, la palabra escrita, mata, pero el espíritu de la ley vivifica. Entonces hay una diferencia básicamente la diferencia entre logos y rema es esto. Logos puede ser una palabra simplemente por ser palabra, está escrita y no tiene ningún sentido. Pero rema es la palabra escrita hecha vida. O si tú quieres la palabra escrita hablada. ¿Me siguen?
Por eso es que es tan importante para los estudiantes de la escuela bíblica. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo fue transmitida originalmente la palabra de Dios? ¿Cómo era transmitida al principio? Oral. Antes de que fuera escrita era oral. Y como era oral, tú tienes que entender de que tus palabras nunca regresan, nunca mueren, siguen en constante expansión. La NASA ha llegado a esa conclusión. Aún en el mismo universo, si tú usas los equipos que la NASA tiene, existe un sonido que los eruditos estos han dicho que eso pareciera ser todas las palabras que han sido habladas por toda la humanidad. Llega al universo y se escucha un sonido, pero que es infrahumano, por eso con ciertos equipos, y se escucha un sonido en el universo. Tus palabras siguen y siguen, y ten cuidado con tus palabras. Pero también la palabra de Dios sigue. Y un día todo esto va a desaparecer, pero su palabra va a permanecer. ¿Sí? Entonces, cuando se tradujo el hebreo al griego, la palabra del Antiguo Testamento, los traductores utilizaron esta palabra que en el Antiguo Testamento era dabar, que es la palabra que se utiliza para promesas, pero también se utiliza para otras palabras, que es como palabra. Pero cuando se ve la palabra promesa, está usando la palabra dabar. En el Nuevo Testamento tradujeron dabar como rema. Ahora, tienes que entender que por eso es importante saber escuchar la palabra hablada de Dios más que solamente la letra de la ley. Y cuando hablo acerca de la palabra hablada, no estoy hablando de que, entonces es mejor escuchar una prédica que leer la Biblia. Así como que un combazo, ¿no ve ese cabezón? ¿Verdad? Porque no, es necesario afinar tus oídos para escuchar una palabra viva. Y puedes escuchar una palabra viva en una prédica, así también como en tu tiempo de lectura personal. Por eso es de que si tú no lees, si tú solamente dependes de una palabra viva cada domingo que vas a la iglesia, imagínate cuán desnutrido estás. Una vez a la semana recibes una palabra viva y piensas de que eso te va a sustentar todo el resto de la semana. El maná se podría al día siguiente, se pudría. Al día siguiente le salían gusanos. Entonces estás sustentado por gusanos si solamente escuchas la palabra de Dios hablada, viva, una vez a la semana. Y no te estoy diciendo, entonces me haré un arsenal de prédicas. No. El domingo recibe una palabra, pero durante el resto de la semana busca la palabra. Y cuando tú buscas en la palabra, Dios te va a hablar promesas. Esas promesas, cuando las encuentras en la palabra, tienen la seguridad, la certeza que todo lo que Él ha dicho se hará. Así que yo sigo esperando todavía los reportes que han sido cambiados. Dios dijo, no dijo el pastor. Así que fiel es aquel que lo prometió. Aunque veas tu cuerpo medio muerto, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Me siguen? Pero aquí en Josué capítulo 21, el versículo 45, el último versículo, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra de todas las buenas cosas que Jehová había hecho a casa de Israel. Subraya con otro color si tienes, todo se cumplió. Absolutamente todo lo que el Señor había hablado se cumplió. Otra traducción dice, ninguna de las magníficas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel falló. Todas se cumplieron. Otra dice, ni una sola de las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Ahora, un par de cosas que tenemos que entender. En primer lugar, empieza diciendo ninguna de las palabras de las buenas promesas. Aquí tienes dos veces la palabra dabar. En palabras y en promesas es la misma palabra. ¿Sí? Entonces está diciendo todas las promesas de las buenas promesas que Dios dio a Israel se cumplieron.
No faltó ni una sola de ellas. Tienes que entender que cuando Dios te promete algo, lo que Él te promete es bueno. Dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dio, y dijo Dios que era bueno. Ve de vuelta tú a Génesis. Regresa tú en tu tiempo de estudio esta semana en Génesis capítulo 1 y estudia, es más, ya tienes tu devocional para el resto de la semana, ¿sí? Estudia en Génesis día por día y mira lo que el Señor hace el primer día. Y cuando termine el primer día, mira hacia atrás y dijo Dios, es bueno. Lo que Dios dice que se haga es bueno porque Dios dice que es bueno. Entonces, cuando Dios te promete algo, cuando Él lo ha prometido, mira después y dice, es bueno. No dice va a ser bueno, es bueno. Entonces, en primer lugar, tienes que entender que las promesas de Dios, todas se cumplen, pero son buenas promesas de Dios. Vuelvo a leerte, no faltó promesa de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero hoy es un día de cumplimiento de promesas. Hoy tú vas a salir de este lugar con la certeza y la seguridad que todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Y yo ya estoy viendo el cumplimiento de esas promesas y estoy emocionado por compartirte el cumplimiento de esas promesas. Porque si el Señor, mira, si el Señor permite que le pase lo que le pasó a mi hijo la semana pasada para que traiga sanidad y libertad a tu vida, el Señor también permite que las promesas sean cumplidas en mi vida para que el Señor te muestre que las tuyas van a ser cumplidas. Así que yo que tú me empiezo a recordar todas las promesas que el Señor te ha hecho. Ahora, las que Dios te ha hecho. Porque otras no ve como que tú te has hecho solito. Tú te has buscado tus promesas. No te puedes buscar las promesas. Dios tiene, porque cuando te buscas promesas puedes estar fundado sobre una palabra logos y no sobre una rema. Y de pronto Dios no te está prometiendo lo que tú piensas que te está prometiendo. Tiene que ser una palabra rema la que Dios te promete. Rápido, en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Una de las promesas que vamos a reclamar hoy es la paz de Bolivia. Porque Dios ha prometido que va a haber paz. ¿Sabes por qué ha prometido? Porque Dios ha hablado a un pueblo que tiene propósitos que cumplir en esta nación. Y ese pueblo eres tú. Gracias por haberte quedado. Algunas personas no entienden siquiera lo que estaba sucediendo durante la alabanza y la adoración, pero nunca en mi vida he experimentado una guerra tan feroz como la que estábamos teniendo ahora. Y por eso es de que la gente cuando ve eso, algunos se espantan y se van. Que el Señor los bendiga. Igual siguen bienvenidos. Y otros se duermen y llegan más tarde. No importa, que el Señor los bendiga. Que siguen siendo bienvenidos. Pero aquellos que han estado durante ese tiempo, ustedes han estado reclamando las promesas para esta nación. Porque tienes que entender, las promesas no son solo para ti. Las promesas son para todos aquellos que vienen después de ti. Cuando Dios te promete algo, no solo lo cumple porque, ay, qué lindo, nice, el papito este. No, sino que está viendo en ti a los demás que van a venir. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Subraya, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra, esta es la palabra dabar, de todas sus palabras o ninguna promesa de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esta es la convicción que nosotros debemos tener, que ninguna de las promesas que Él ha prometido a nuestras vidas ha faltado o va a faltar.
Si alguna vez el Señor ha hablado una palabra profética, por eso es de que tú necesitas tener una grabación por lo menos, y si no una grabación tienes que haber escrito en un papel, y no en un papel de esos necesito, ay, ¿dónde estará mi papel de promesas? ¿No? Guárdalo en un lugar seguro o sube ese documento a la nube. Los hermanos más antiguos piensan que estoy hablando espiritualmente, ¿no? Pero los otros un poco más tecnificados piensan, ya saben de que estoy hablando, de que sube la Dropbox, sube a algún servidor, ¿me entiendes? Sí, andan en la nube algunos de ustedes. Llévala a un lugar donde estés seguro, porque necesitas recordar todas aquellas promesas. ¿Cuántas veces alguien te ha prometido algo y te has olvidado lo que ha prometido? Y de pronto cuando viene y cumple dices, ah, es cierto, me habías prometido que ibas a hacer esto, gracias por cumplir. Pero qué distinto es cuando sabes que ha prometido, estás expectante de la promesa. Sabes de que va a llegar. Dios no hace faltar ninguna de sus promesas que Él ha prometido. Miren el Salmo capítulo 77. Empiezo a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Alguna vez te has sentido así? Como que el Señor se hubiera olvidado de sus promesas. Algo que tienes que entender, y en un momento vamos a entrar a eso, es de que las promesas tienen un tiempo para ser cumplidas. Por eso es de que en las promesas, cuando entremos a las promesas condicionadas, el tiempo que Dios quiere darte para que se cumpla es el tiempo que tú tienes para cumplir los requisitos. Si no cumples los requisitos, esas promesas van a pasar. Pero hay un tiempo. ¿Nunca te has sentido así como que, Señor, has faltado a tus promesas, ya no tienes más misericordia? Mira el siguiente versículo, lo que sigue diciendo: ¿ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira con piedades? Selah. Medite en lo que acabas de decir. Y cuando se da cuenta de lo que está diciendo, David mismo dice, dije, enfermedad mía es esta. Otra traducción dice, debilidad mía es esta. En otras palabras, está diciendo, lo que estoy pensando que Dios se ha olvidado sus promesas es una debilidad humana. Y yo como humano pienso, alguna vez alguien te ha prometido, y en es cierto, te dice, no, yo te prometo, palabra, Elena, vas a ver, te voy a comprar 10 bolsas, 10 camiones de papitas. Por cierto, ¿siguen las papitas o ya no están? Por cierto, si no saben de esas papitas, ¡oh!, son las mejores papas de todo Bolivia. Y alguien tiene que tener la visión para exportar esas papas, aleluya, porque son increíblemente, pero bueno, luego me pagas lo que hemos quedado. No, mentira. Pero imagínate de que alguien le promete, te voy a comprar esos 10 camiones de papas. Y no sucede. ¿Nunca te ha pasado que no te cumplen las promesas? Y llega el tiempo y te dicen, y no es cierto, ahí Elena tiene los 10 camiones listos para ser enviados, para mandar, y ella ya está pensando, porque con el cumplimiento de esa promesa ella ya tiene otras cosas que va a seguir haciendo y todo lo demás. ¿Qué es lo que sucede? Hay una desilusión muy grande en nuestro corazón. Y porque nos ha pasado eso, que alguien nos promete algo y no cumple, es que nosotros pensamos que Dios es igual. Y como pensamos que Dios es así, nos atrevemos a dar este tipo de palabras. ¿Han cesado sus buenas promesas? ¿Ha dejado Dios de tener de nosotros misericordia? ¿Ha llenado de ira sus piedades? Pero cuando te pones a pensar, tienes que entender, es tu debilidad. A mí me gustaría traducir esto, esta es mi traducción. Después de hacer ese Selah, el ladrón piensa que todos son de su condición. Porque viste,
el que promete que va a ser fiel y no es fiel piensa que el otro no va a ser fiel. Y entonces hay una clave para no fallar y no caer en ese error. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es lo que dice el resto del versículo 10? Traeré que a memoria. ¿Qué más? ¿Te das cuenta? Lo que tienes que aprender a hacer cuando humanamente tú estás desfalleciendo, estás ahí con tus pies alborotados y no sabes qué es lo que va a pasar, tienes que traer a memoria todo lo que Dios sí ha cumplido. Y si lees el resto de los versículos, empieza David a enumerar una por una todo el cumplimiento de cada una de esas promesas. ¿Alguien tiene por lo menos una promesa que Dios ha cumplido en tu vida? ¿Alguien? ¿Alguien tiene de pronto dos? ¿Alguien tiene como una decena de promesas? Piensa, medita, recuerda esas promesas. En vez de caer en la naturaleza humana, empieza a recordar lo que Dios sí ha hecho. Porque cuando tú empiezas a recordar lo que sí ha hecho, dice el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas sus buenas obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Viste, es como que David empieza y cuando haces eso, el Señor dice, viste, no me he olvidado de tus promesas. Ahora estoy listo para cumplirlas. No dejes jamás que las circunstancias a tu alrededor, aun cuando por eso es que cuando Jesús les dijo a los discípulos, súbanse a la barca y vayan al otro lado. ¿Cómo sé que sé que sé? Aún como Pinocho, si una ballena los tenía que botar al otro lado, iban a llegar. Porque Jesús dijo, súbanse a la barca y vayan al otro lado. No les dijo que iba a haber una tormenta, pero les dijo vayan al otro lado. Por eso es que yo sé que cuando Jesús dice quería adelantárseles, ¿se acuerdan lo que les comentaba? Yo creo que él quería estar al otro lado. Así, ya pues chacras, dejen el barco y caminen. ¿Alguien ha visto La Cabaña? La película La Cabaña, ¿no? O sea, oh, La Cabaña, sí. La cascada también era buena, ¿no? No. Pero para aquellos que han visto La Cabaña, y no saques doctrina de una película, sí, pero es una preciosa película. Pero una vez que has caminado sobre las aguas, ya no quieres volver en barco. Quieres sacarte los zapatos y quieres seguir haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque Él te ha prometido. Si Dios te ha prometido algo, no dejes que tu cabeza se meta en medio y te haga pensar burrera y media. Esperanza contra esperanza. ¿Te imaginas ahí a Abraham así como que? Y la miraba así a la pobre Sara, mamita, leche en polvo le vas a dar, ¿qué vas a hacer? No sé cómo rayos sucedió, pero dice de que cuando fue destetado Isaac, o sea, hello. Voy a detenerme ahí. Pero te das cuenta, a pesar de la circunstancia, Dios fue fiel y cumplió sus promesas. Ahora, una de esas promesas, y la voy a tocar así a grandes rasgos, por si acaso hubiera alguna persona que no ha recibido todavía esa promesa, es la promesa del Espíritu Santo. Y es una de las promesas más importantes en la vida de todo cristiano. Esta promesa tiene que ver con lo que el Señor dice, mira, toma nota de esto, en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una de las promesas más importantes que hay en la palabra de Dios es la promesa del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, que viene con la evidencia de hablar en lenguas. Así que si tú aún no has recibido esa promesa, asegúrate de recibirla hoy. Háblame al final del servicio. Hoy solamente voy a atender a las... Si vienes con cualquier otra cosa, habla con la mano. No, mejor era, ¿no? ¿Ve el otro? Habla con la palabra, ¿verdad? Tú tienes que hablar con el Señor, no tienes que hablar conmigo. Pero si alguien se acerca a mí hoy, es una persona que necesita ser bautizada con el Espíritu Santo, teniendo la evidencia de hablar en lenguas. Es una promesa hermosa, fenomenal. Es la razón por la cual Jesús murió en la cruz, no solo para que seas salvo, sino a fin de que, Gálatas 3:13-14, por la fe tú recibieses la promesa del Padre. Y si no tienes esa promesa, estás medio arruinado. Te lo digo con todo respeto. Porque el Espíritu Santo es las arras de todas las otras promesas. ¿Alguien sabe lo que son arras? ¿Conocen? Es el pago inicial. Es como si tú hubieras dicho al banco, me voy a comprar este auto y toma, aquí está el 20%, y los señores te dan la llave y te dicen, tome, aquí está su auto. Aunque no crees, esta es llave. Y te tome, esta es su llave, este es su auto, es suyo, vaya, maneje. Ya tienes todo el derecho, está a tu nombre, es de tu propiedad, puedes cargarle gasolina, todo lo que tú quieras. El Espíritu Santo, esa promesa es eso. Es el pago inicial de todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que necesitas recibir la promesa del Padre. Terminando hoy, una vez que estemos saliendo y todo, si tú no has recibido al Espíritu Santo, acércate, que hoy vas a recibir y vas a hablar en lenguas. Aleluya, es una promesa. Ahora, ¿cómo estoy tan seguro? Porque Él habló. Dios prometió, tú vas a hablar en lenguas. Es así, peanuts, te lo aseguro. ¿Sí? Ok, ahora, en griego, ya que estamos en el Nuevo Testamento, la palabra promesa significa el compromiso de hacer algo, el cual obliga al que se compromete a cumplirlo. Te vuelvo a repetir, en el griego significa el compromiso de hacer algo, el cual obliga al que se compromete a cumplirlo. Mire en Hechos capítulo 2, versículo 39. Es muy importante entender que las promesas que Dios nos hace no tienen que ver solamente contigo de manera personal, y especialmente en lo que respecta al bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor los llame. Es muy importante entender esto. Las promesas de Dios no son solo para ti, porque cuando Dios cumple en ti, el beneficio lo tienen tus hijos. Entonces, si Dios te promete que tú vas a ser prosperado, ¿quién se va a beneficiar de eso? ¿Vos? Amén, algunos está bien. Tú también tienes derecho de beneficiarte, no se preocupen, pero el que más se va a beneficiar son tus hijos. Porque viste, si el Señor te prospera al punto en que tú puedes darles a tus hijos lo que tú no tuviste, tus hijos van a tener una mejor oportunidad. Imagínate lo que ellos harán si les enseñas de las promesas. Ellos van a tomar lo que tú les estás dando como una oportunidad, ellos lo van a tomar como un privilegio y lo van a hacer crecer mucho más. ¿Te imaginas cómo van a vivir tus nietos? Por nada más quisiera que el Señor se tarde un poquito, porque yo quiero ver a mis nietos, pero no quiero que mis nietos me impidan ver la venida del Señor. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Ok, el tiempo de las promesas. Hechos capítulo 7, versículo 17. Tienes que entender que las promesas tienen un tiempo de cumplimiento. Dice, pero cuando se acercaba, subraya, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó
En Egipto, si tú sigues leyendo, pareciera de que el tiempo, y ojo, nota mucho esto, el tiempo del cumplimiento de la promesa normalmente pareciera ser que es el tiempo más imposible de que se cumpla la promesa. Ahora, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Dios tiene un tiempo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Viste, nosotros pensamos así como que, y algunos están, ya, pues ya se le va a acabar el tiempo, al pastor se le va a acabar el tiempo. No se me va a acabar el tiempo porque Dios tiene un tiempo para el cumplimiento de tus promesas. Así que marca mis palabras, escucha bien, el tiempo de Dios no es tu tiempo, no es mi tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, el tiempo de Dios para el cumplimiento de las promesas, muchas veces, mira, el pueblo comenzó a crecer ¿dónde? En Egipto, dice aquí. Y si tú lees el resto de los otros versículos, dice de que estaban esclavizados y la tiranía del faraón, cuando comparas lo espiritual con lo espiritual, en Éxodo capítulo 1 dice que se levantó un faraón que no había conocido a José. Y empezó a ser un tirano, empezó a ser un dictador en contra de ese pueblo. Pero cuando estaba haciendo lo peor de lo peor para el pueblo de Dios, el tiempo de la promesa se estaba acercando. No mires tus circunstancias, porque quizás estés en lo peor de tu vida. El tiempo está cerca. El Señor está a punto de cumplir sus promesas. Era el imperio más duro que había podido pasar Israel. 400 años se multiplicaron como langostas y los empiezan a matar uno a uno. Y mientras están siendo matados los niños, los bebés, el Señor se acuerda de su promesa. Dice, muy bien. Vamos a liberar a ese pueblo. No te olvides, hay un tiempo para las promesas. Y dice la palabra, y podríamos corroborar esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 4 del capítulo 3, el mismo capítulo de 2 de Pedro, diciendo las personas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La gente siempre debe estar preguntando en relación al tiempo. No te preocupes. Cuando la gente te pregunta y te dice, ¿dónde está tu Dios? Como que ya es tiempo de que se cumpla. Tú dile, cállate la boca, Él tiene el tiempo. Mis tiempos están en sus manos. ¿No aprendieron eso anoche los jóvenes? Tus tiempos están en las manos de Dios. Él tiene numerados todos los días. Él sabe, aún al final de tus días puede agarrar y decir, ya, toma. ¿No lo hizo con Abraham? Y después de lo que él pensaba que era el final de sus días, vivió más años. No es el final hasta que el Señor dice, se acabó. Y el Señor dice, se acabó cuando el Señor te lleva a su presencia. ¿Estás ya en su presencia? O sea, algunos amén dicen, no estoy hablando de esa presencia manifiesta, estoy hablando de estar ausente del cuerpo, es estar presente para el Señor. Si ya te has muerto, bueno, ahí se acabaron las promesas. Pero si todavía respiras, todo lo que respira la de Jehová, porque fiel es aquel que prometió. Ok, promesas condicionadas e incondicionales. En 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Tienes que entender de que existen promesas que son condicionadas y existen promesas que a pesar de nosotros se van a cumplir. No importa lo que tú y yo hagamos, no importa si te paras de cabeza, si te paras de manos, si te paras de cabello, si te paras de pies, si te paras sobre tus garras que tienes en los pies. No interesa qué es lo que hagas, las promesas incondicionales se van a cumplir. Por ejemplo, Dios prometió la venida del Mesías. ¿Se cumplió o no?
pesar de lo que el pueblo hiciera o no hiciera, el peor momento donde los fariseos ni creían en Jesús, igual vino. Hay promesas incondicionales. Por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 15 que Jesús se apareció una vez a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué crees que estaba haciendo cuando Jesús se aparecía aquí en la tierra durante esos 40 días? Vayan a Jerusalén, esperen por la promesa. A más de 500. ¿Cuántos estuvieron allá en el aposento alto? A pesar que 380 y más no fueron, lo que Dios prometió se cumplió. El Espíritu Santo vino. Esas son promesas incondicionales, promesas que no dependen. Jesús ha prometido que va a venir. ¿Qué crees? Va a venir. Aunque el mundo se pare de cabeza, aunque traten de desligarse, ¿se acuerdan de ese pasaje en el Salmo capítulo 2? Se quieren desligar de sus ataduras, de su amor y de esto y de lo otro. Dios está como en el trono. ¿Cómo está? Dios se ríe. Aquí vengo y listo. Cuando Él venga, todos van a quedar así. ¡Wow! ¡Bam! ¿Qué les parece? Okay. Entonces, esas son promesas incondicionales. Muy bien. Pero también existen promesas que las promesas incondicionales se cumplen a pesar de nosotros. ¿Me escuchas? Las promesas incondicionales se cumplen a pesar de nosotros, pero hay promesas que se cumplen a través de nosotros. Y las promesas que se cumplen a través de nosotros son promesas condicionadas, condicionadas a que cumplamos los requisitos. Por ejemplo, Abraham, vas a tener un hijo. Si Abraham no hace lo que tiene que hacer, y es que es en serio. ¿Por qué crees que en el Nuevo Testamento nos habla de que Abraham no consideró su cuerpo que estaba medio muerto? Todos ustedes tienen que saber de qué está hablando. Y yo no sé si estaba medio muerto, o sea, no había ningún tipo de hierba que pudiera hacer ese milagro. Tanto que Sara se empieza a matar de risa. Y dice, me imagino, ¿no es cierto? Su entorno. ¿Otra vez tendré yo placer? Se está riendo de Abraham. Pero para que tenga hijo Abraham, para que la promesa se cumpla, esta promesa se cumple a través de Abraham. ¿O creen ustedes que ese momento había inseminación artificial? Por obra y gracia del Espíritu Santo recibió. No. Eso solamente fue la Virgen María. Entonces, Dios espera que nosotros cumplamos los requisitos. El Señor le habla a Josué y le dice, hey, ustedes van a heredar la tierra que yo ya les he entregado. Ya les he entregado, está su promesa, ha hablado y ha prometido. Pero le dice, ahora José, levántate y empieza a dar vueltas otra vez alrededor de Jericó. Si él no daba vueltas alrededor de Jericó, no caían los muros. Si no caían los muros, no heredaba las promesas. ¿Y quién es el primero que hemos leído? Josué 21:45. Josué dice, no faltó ni una de todas sus promesas. Pero eran promesas condicionadas. Y cuando son promesas condicionadas, muchas veces la estrategia de Dios va a ser una locura. Abraham, vas a tener guagua. Ajá. Josué, los muros se van a caer. ¿Cómo? Dando vueltas. Ajá. ¿Viste? Esas promesas condicionadas no tienen sentido. Y justamente por eso son condicionadas. Porque no tiene sentido que tú hagas lo que se supone que Dios te está pidiendo que hagas. Pero Dios está esperando que tú hagas eso. ¿Sí? Otra promesa condicionada. Honra a padre y madre. Tengo que compartir ese mensaje, ¿no? Aquí con los jóvenes y los adolescentes. El día miércoles me han dado el privilegio de compartir allá en una iglesia en el Alto y tengo que traer ese mensaje aquí a la casa. Pero honra a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa.
que está por ser cumplida. Honra a padre y madre. Muy bien. Ahora, un factor muy importante que está aquí en 2 Corintios 7:1 acerca de estas promesas condicionadas es que, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mira, no son varitas mágicas, no es abracadabra, pata de cabra. Esas son, si tú quieres, podríamos asemejar esas a las promesas incondicionales. Pero puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Implica que es una promesa condicionada. Para que se cumplan entonces las promesas condicionadas, tú y yo tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, por ejemplo, cuando hablo con las personas, digo, a ver, papito, a ver, un ratito. ¿Dios te ha prometido que vas a tener una esposa o no? ¿No ves, Raúl? ¿Te acuerdas cuando has compartido? Mi Raúl es que en serio, Raúl es uno de los ejemplos más tremendos que tenemos en la casa. Dios le había prometido, pero así, y él quería cumplir los requisitos a su manera. Pero cuando Dios le prometió, si tú te limpias de toda contaminación de carne y de espíritu, si tú te perfeccionas en la santidad, Él cumple o no. ¿Dónde está tu esposa hermosa? Está allá adentro, cuando la vean van a ver qué hermosa. O sea, es así como que le ha dado un premio a Raúl. Algunos hermanos han quedado así como, no manches. Y yo, Señor, ¿no ve? Es que tú no te has limpiado de contaminación. Y después les ha prometido prole. Y contra viento y marea, ahí está ese pequeño hermoso Dios con nosotros. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Pero este factor es importante porque en Hebreos 6:15 nos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Las promesas condicionales requieren de nuestra paciencia. Mientras nos limpiamos de toda carne y toda contaminación, Raúl, tú y yo sabemos de que en realidad tú eres el premio para nata, así que no te preocupes, pero no se lo vamos a decir a nadie. Muteame pues, cabezón. Pero las promesas condicionadas se las alcanza con paciencia. Tienes que aprender a ser paciente, porque algunos ya saltan y dicen, no, el Señor me ha prometido esto, ¡uh! Se meten a hacer lo que sea que ellos piensan que es lo que Dios les está pidiendo. Tienes que tener paciencia. Y Dios es conocido como el anciano de días. Yo, gracias a Dios que Él no maneja auto. Ustedes saben que el peor día para salir a manejar es el domingo. Todos los ancianitos salen el domingo y Dios, no puedes ni tocarle la bocina, ¿no ves? Por respeto, el Señor ahí honra, ponte de pie delante de la cabeza canosa, nos dice la palabra, ¿no? Y andan así. O sea, te das cuenta, ya han vivido su vida, no tienen a dónde ir esos señores, ¿no? No tienen apuro, están... ¿Te imaginas al anciano de días en auto? Ven, hijo, vamos de paseo. Y a veces Dios, cuando te promete algo, se toma su tiempo. Y así vos estás así como que, Señor, y si le metemos a 30 por hora por lo menos, pues estás a 20 por hora. Ni siquiera el sistema de seguros del auto automático se ha puesto, viejo. O sea, se ubican esos autos que pasas los 20 kilómetros por el solitos se cierran, ¿no ven los autos? El señor está sin seguro, así, la alarma del cinturón ni suena, o sea, porque Él es paciente para con nosotros. Esa es la clave, por eso el otro pasaje que les leía, más que paciente por pacientón, no es que retarda sus promesas, Él es paciente para con nosotros. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos de todo lo que tenemos que arrepentirnos para que cuando nos herede las promesas, nosotros no la atarremos. Recuerda
eso la siguiente vez que estés ahí desesperado, porque ya fue, Señor, el cumplimiento de tu promesa. Tú sigue cumpliendo los requisitos. Quizás te falta uno o dos requisitos y por eso el Señor todavía no ha cumplido las promesas. Ok. Ahora bien, en su tiempo todo lo hacemos. Y cuando Dios promete algo y cumple, qué cosa más hermosa, maravillosa es. Pero Dios espera que nosotros tengamos la misma actitud con nuestras promesas. No es solamente que Dios te promete y cumple. Dios espera que cuando tú y yo prometemos algo, lo cumplamos. Ahí es como que, tengo que ir a celebrar a Bolivia, ¿verdad? Espérame, aguántame tantito. ¿Cuántas veces le has prometido algo a Dios y no lo has cumplido? ¿Cuántas veces has prometido? No, pastor, promesa, esta vez sí que es en serio, ¿no? Y la 500ª veces, así como que, pastor, juro que esta vez es en serio. Esta vez juro por Dios. Sí. Y las otras, ¿por quién estabas jurando? Las 499. Dios es un Dios que nos dice la palabra, Jesús dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes? Otra de las características en las que tú y yo podemos participar de la naturaleza de Dios es cumpliendo nuestras promesas. Entonces, si prometemos y decimos, no, promesa, no le voy a volver a guasquear a mi esposa, ¿no ves? Has prometido eso, cumple, porque si no, yo te voy a cumplir lo que yo he prometido. La siguiente vez te voy a denunciar y te vas a ir a la chirola. Y quizás tú quieras denunciarme porque no va a venir solo con denuncia. Te voy a guasquear yo, porque eres un cobarde. Promesa, pastor, que nunca más, no le voy a hablar, no le voy a mirar, no le voy a decir nada. No. Cumple tu promesa, porque Dios espera que tú y yo seamos como Él es. Porque sabes, el cumplimiento de sus promesas condicionales están ligadas al cumplimiento de tus promesas a Él. Cuando tú y yo ¿se acuerda? A ver, mira. Dios no tenía por qué cumplirle algo a Ana. O sea, Ana, el Cana está ahí diciéndole que no te soy más que 10 hijos. ¿Qué varón? O sea, varones que pudiéramos ser como el Cana. Y el Cana es el nombre, no es el Cana. ¿No? Voy a ser Cana en la casa, hija. No, el Cana es el nombre, ¿ya? ¿Sí? Pero viste que los varones pudiésemos ser eso. Pero viste, Dios no tenía no había ninguna transacción que Dios así como que le debía a Ana alguna cosa. No. Pero ¿qué es lo que pasa? Ana se presenta delante de Dios y le dice, si tú me das este hijo, yo te prometo, estoy haciendo un voto de parte mía. Por eso tienes que escuchar la lección del día martes que compartió nuestro hermano Rick Vargas, ¿sí? Cuando tú prometes algo, tú te estás alineando a sus promesas. Y cuando tú le prometes a Dios y le dices, yo te prometo, si tú me das esto, me das este hijo y yo te lo voy a dedicar a ti. Cuando llegó el día de destetar a ese muchacho, ¿qué hace? Con el dolor de su alma. ¿Te imaginas lo que es eso? El único hijo, lo que tanto había soñado, lo que tanto por lo que había llorado, ella cumple.
Cuando tú cumples con tus promesas, Dios se asegura de hacer lo sobrenatural con lo que tú le has dado. Porque Dios salvó a todo Israel con la promesa que Ana le hizo. Toda una nación pendía del hilo. ¿Te imaginas que de pronto así, Señor, y si tu ley, en tu ley dice de que si el primogénito va a ser tuyo, pero también tú has dicho, Señor, de que puedo pagar un precio. Si yo te doy un sacrificio de algún animal, entonces te puede seguir siendo mío, ¿no ve? Siempre le encontramos vacíos legales a Dios, porque nosotros somos así. Porque decimos, te prometo, hija, voy a salir a jugar al parque contigo, es mi palabra, ¿no ve? Y llega el momento de salir al parque, pero ¿y tus tareas has hecho? ¿Pero y le has dado comida al perro? ¿Pero y te has bañado? ¿Pero y has estudiado para el examen de 3 meses? ¿De aquí a 3 meses? ¿Viste? Como nosotros somos así, pensamos que Dios es así, con nuestras promesas. Entonces le prometemos algo y decimos, ya Señor, pero es que no, pues que a ver, te prometo. ¿Se imaginan ustedes la promesa de Jacob? Jacob le dice, Señor, si tú me vuelves a traer a esta tierra, a la tierra de mi padre, él sabía la tierra de su padre, porque estaba conectado con la herencia. Le dice, yo te prometo los diezmos de todo. ¿Se imaginan? Menos las rayadas, Señor, porque las rayadas eso lo he hecho yo, tú no lo has hecho. Yo le he puesto el palo, así que las rayadas han nacido para mí. De eso no te voy a diezmar. ¿Se imaginan ustedes a Sansón que está ahí, no es Sansón, ¿no? Ya le han cortado los ojos, le han cortado, no los ojos, sí le han sacado los ojos, le han cortado el cabello, pero he aquí que el cabello volvió a crecer. Y está parado Sansón entre los dos pilares y le dice, le hace esta promesa, acuérdate de mí. Aun si yo tengo que morir en medio de estos filisteos. Y se apoya sobre el pilar. No me voy a apoyar muy fuerte, cuidado se nos caiga. ¿De qué te ríes? Ya, ya, está matando, ya toca esto. No, mentira. Entonces, se imaginan que esté empezando a apoyarse y esté empezando a empujar y... Ay, señor, ¿cómo replanteamos esto, señor? A ver, da vista al ciego y he aquí yo seré el mejor juez de toda tu nación. Me voy a amarrar una pita aquí, voy a correr y que se caigan y se mueran estos filisteos. No, 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 no. Porque cuando tú prometes algo, Dios espera que lo cumplas. David le prometió al Señor cosas y Dios estaba esperando. Salomón le prometió al Señor cosas, Dios estaba esperando. Josafat le prometió cosas, Dios está esperando. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Por eso, mira, rápido, para terminar, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5, empezando en el versículo 4. Terminamos en 5 minutos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Subraya, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué es ángel? Mensajero, ¿sí? No le digas que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Te voy a leer esta otra traducción. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Eso quiere decir que cuando tú prometes y no cumples, para Dios eres tonto. Y no eres tonto porque no has cumplido, eres tonto porque has prometido. No des tu palabra si no vas a cumplirla.
Nadie te pone, ¿no es cierto? Así, o de pronto estás ahí en consejería, ya, dame tu palabra, prométeme que no vas a volver a ir por este camino. No, hijo, no te conviene ese camino, te va a llevar a muerte. Ya, pastor, prometo que no voy a ir más por ese camino. ¡Mah! Mejor es que te amarres la lengua. Y si te vas a amarrar la lengua, ni vengas a consejería, no ve de qué vamos a hablar. ¿No ve? Es lo uno y lo otro. Es mejor que no prometas, porque eres un tonto, dice, cuando tú prometes y no cumples. Sigo leyéndote el versículo 5 en la otra traducción. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Oh, un día voy a explicar solo de eso. Pero porque eso tiene que ver con tu lengua y todo. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote, esa palabra mensajero, ángel, es el sacerdote, y le digas que lo hiciste sin querer. Fue sin querer queriendo, pastor. No. Si te has comprometido a algo, no digas eso. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo esto por hablar sin pensar. Mira, tú le prometes a Dios, voy a tomar el ejemplo de Jacob, ¿sí? Le promete y le dice, Señor, si tú me bendices en este camino y me vuelves a traer a la tierra de mi padre, yo te prometo el diezmo de todo. Entonces, ¿qué crees que hizo Dios? Lo bendijo. Y lo bendijo de sobremanera. Tanto que Labán estaba rayado y le dice, no, este se está enriqueciendo mucho, solamente si nacen rayadas. ¿Te imaginas la ridiculez poner un palo mientras están ahí las ovejitas chiqui, que salgan rayadas? O sea, Dios tuvo que intervenir y salían rayadas. Estaba jugando ahí billar. Enteras rayadas, enteras para Labán, rayadas para Jacob. Y Dios lo bendice y lo bendice y lo bendice a tal punto que cuando se sale, o sea, se sale con toda la bendición, llega a la baña, es así como que la fucha, ¿dónde está todo lo que había antes? Y sale en busca de Jacob. Está tan bendecido que cuando está llegando a Esaú, le manda presente tras presente, tras presente, tras presente. O sea, está recontra, super, hiper, archi bendecido. Pero ¿qué pasa cuando le prometes a Dios y no cumples? Tú te ocupas de que Dios destruya lo que tanto te ha costado. ¿A quién le costó el trabajo de ser bendecido de esa manera? Fue Jacob. ¿A quién le costó el trabajo de poder trabajar 7 años más por Raquel? Fue a Jacob. ¿A quién le costó el trabajo de mantener 12 hijos? Por Dios, o sea, es mi héroe. Yo con 3 estoy así, padre, bueno. Has dicho que eres bueno, sabes de qué tenemos necesidad. 12 hijos, es así como que inaudito. Si no cumplía, lo que dice esta traducción es de que, ¿por qué harás que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado? Dios es un Dios de promesas, hermanos, y Él las cumple. Pero Él espera que tú y yo tengamos la misma naturaleza. Y si algo le has prometido a Dios, apresúrate en cumplirlo. Porque sabes, esa promesa es condicional y esa promesa condicional tiene un tiempo. Y si no cumples en el tiempo que Dios te ha dicho, el tiempo pasa. Cuando pasa el tiempo, ¿qué crees que pasa? El tiempo de tu visitación se va con ese tiempo. Y lo que Dios quería hacer o hubiera hecho contigo a través de ti, lo has truncado. ¿Ahora estás listo? Dios es un Dios que cumple promesas. Y Él prometió hace un poco más de un año
Yo me paré aquí adelante y les dije, Dios me ha dado esta instrucción. Vamos a construir un templo, una casa para el Señor. Y algunos me miraban así como, "Hmm". Y les hablé acerca de todo lo que el Señor había dispuesto. ¿Sabes algo? ¿Qué crees? Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para empezar a construir. ¡Aleluya! Estamos comenzando a ver el cumplimiento de sus promesas. Oh, cuando entremos a ese lugar, especialmente los más viejitos conmigo que han estado desde la primera casa. ¿Cuántos han estado en esa primera casa? Levanten la mano los que han estado ahí en esa primera casa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del altillo ahí abajo? Cuando se empiece a poner los cimientos de esta nueva casa, va a haber llanto de gozo y se va a escuchar hasta las naciones. En su tiempo, todo lo hace perfecto. Perfecto. No es así una cosa de que, ya, a ver, donde sea, como sea, no, la cosa es que hay que cumplir. No. Dios tiene que cumplir. Ahora, ¿se acuerdan lo que les hablé ese día? Y les dije, Dios quiere que le construyamos una casa. ¿Pero quién le va a construir esa casa? Nosotros. Ahora, Dios ha provisto de esto. ¿Qué crees que ahora Dios está esperando? Uno, el cumplimiento de tus promesas. Hay muchos que se han comprometido y han cumplido. Pero hay algunos cuantos que se han comprometido y aún no han cumplido. Apresúrate en cumplir lo que has prometido. Es necesario de que cumplamos nuestro compromiso. Porque si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios se ocupa de todo lo demás. ¿Sabes qué es lo demás? Para que tú le construyas una casa, ¿qué crees que tiene que pasar? Dios te va a bendecir. Alguien allá atrás lo ha entendido. Por eso es de que Natalia está beneficiada de haberse casado con ese varón. Ustedes no me entienden. Natalia ahorita va a salir, va a decir amén. Raúl es un verdadero hombre de fe. Es un verdadero varón de Dios. ¿Sabes qué va a pasar entonces? Dios ha dicho, es tiempo. Alístate, porque las compuertas de los cielos se van a empezar a abrir sobre tu vida y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a llegar al punto en que vamos a tener que cerrar el alfolí, vamos a tener que decir, basta, no traigan más, está todo provisto para todo lo que necesitamos. Pero es tiempo de que cumplas. ¿Quieres que él cumpla o no? ¿Tuvo más hijos la mamá de Samuel o no? ¿Cuántos 100? ¿Cuántos? Diles fuerte porque no te han escuchado. 5 hijos más, aparte de Samuel. Ella no pidió los 5, ella pidió 1. Cuando Dios le dio el 1, ella lo entregó sin pedirle nada más a cambio. No hay una instancia donde, no más, pero me das otros 5, por favor. No, ella sabía lo que había prometido y sin saber, en su dar, Dios derramó gracia sobre gracia. Desde el número 5.
Yo sé, algunos no se regocijan por esto porque están de, ¿para qué habré prometido? Yo te voy a decir para qué has prometido. Para que veas la mano poderosa de Dios actuar a favor tuyo. Lo que sea que has prometido, cúmplelo. Dios va a cumplir contigo más allá de lo que te imaginas. Más allá de lo que te imaginas. Algunos ni siquiera han tomado nota de esto, pero en el anuncio se ha dicho claramente, vamos a tener clases de la escuela bíblica el martes. ¿Dónde vamos a tener clases? Aquí. La escuela bíblica a partir de esta semana se traslada a este lugar. Aquí vamos a tener las clases en las mañanas, en las noches, porque ahora la casa de Dios se va a construir en ese otro lugar. Hace tiempo atrás yo lloraba delante del Señor y le decía, Padre, desde la época de Julio César Rival no se ha podido abrir nunca más San Miguel para que el reino de Dios avance. Mira lo que ha sucedido con los Gedeones Kids. Mira lo que va a suceder con el templo que se va a levantar. El cumplimiento de sus promesas ha llegado. Regocíjate tú, porque así como Dios ha prometido todo lo demás, tú cumples con lo que tú le has prometido. Él se va a encargar del cumplimiento de cada una de esas promesas. Ninguna faltó, ni una sola de todas sus buenas promesas. ¿Te ha prometido un matrimonio feliz? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Vas a ser un hogar faro. ¿Te ha prometido una familia? ¿Qué crees? Vas a ser la familia de Barney. Somos una familia feliz. ¿Te ha prometido riquezas? ¿Qué crees? David no sabía de dónde más sacar, qué más dar. Te va a prosperar hasta que sobreabundes. Porque esta casa va a ser la primera. Ponte de pie porque no me han entendido. Pónganse de pie. Ya no les digo más. Esta casa es la primera de casas que el Señor va a levantar en esta nación y en cada rincón de la tierra. Y tú vas a ser su vehículo. Yo no sé qué tienes que hacer, pero empieza a expandir tus graneros. Porque el Señor te va a bendecir de sobremanera. Más de lo que te imaginas. Más de lo que has podido soñar. Vas a tener que trabajar, güey. Algunos están pensando, me voy a sacar la lotería, la lotería, la lotería. No, para eso andas a sobarle al gordito la panza. Dios va a bendecir el fruto de tus manos, pero cumple con lo que has prometido. No sea que Él destruya la obra de tus manos. Es lo uno, es condicionante esa promesa, ¿viste? Cúmplela. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en esta casa podemos regocijarnos, Señor, con todo nuestro corazón de todas las promesas que tú nos has dado, Jesús.
Te agradezco, Padre, por esta temporada que nos has permitido vivir, viendo todos estos milagros, viendo toda esta provisión, Señor, viendo todas aquellas cosas que tú habías hablado en tu sola voluntad. Te agradezco, Señor Jesús, por la temporada, por el Kairos que tú habías abierto desde hace 1 año y casi medio atrás, Señor Jesús, para que nosotros podamos ver todas estas cosas. Mas te agradezco porque hoy, 6 de agosto del 2017, podemos ver en nuestro Cronos que tú has abierto un nuevo Kairos, Señor, para esta casa. Te agradezco, Señor Jesús, porque tú eres fiel y verdadero, que cumples cada una de tus promesas, Señor, y nosotros queremos ser iguales a ti. Queremos cumplir aquello con lo que nos comprometemos, Señor, y con lo que nos hemos comprometido. Señor Jesús, te doy gracias y te doy toda la honra y toda la gloria, porque tú eres Jehová Jireh, porque tú eres Jehová quien se provee para todo lo que necesitas, Señor, en este altar. Tú provees, Señor, de manera sobrenatural, de manera sobreabundante a tus hijos, Señor, a cada persona que te ha creído, Padre bendito. Es más, te pido por personas que se han comprometido a algo, que tú les des tanto, de sobreabundancia, Señor, que ellos de su propio corazón puedan traer aún más de lo que se han comprometido, Señor, porque tú sabes, Señor, que la obra que nos has encomendado es muy grande. Pero, Señor, tú ya habías provisto hace más de 1 año y medio atrás, Señor. Ya te habías provisto de todo lo que era necesario. Ahora simplemente permítenos entrar en este Kairos, te lo pedimos. Trae esa prosperidad. Queremos construirte un templo digno de ti, Señor. Y te reclamo cada una de las promesas que has dado a estos hijos e hijas, aun aquellas personas que nos están mirando por internet, Señor, que tú puedas traer el cumplimiento de cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios mediante, nos vemos el día martes en la mañana o en la noche. Que el Señor los bendiga grandemente. Aleluya. Hola, hola. El grupo de jóvenes, un ratito acá, por favor, nos reuniremos 5 minutos, por favor.